Hoy vamos a continuar el estudio de la segunda venida de Cristo. Por ahí alguno está un poco frustrado, no sé si es la palabra. Ya hemos tenido dos enseñanzas en cuanto a la segunda venida de Cristo, pero estamos con un proceso introductorio. Estamos sentando las bases para lo que viene después. Son bases importantes. Sin esas bases, sin esos fundamentos, todo lo que estudiemos es tiempo tirado a la basura. Perdón que lo diga así, pero es importante que tengamos esos fundamentos. El primero lo dio Dani en el 15 de marzo en el picnic que tuvimos en Amejún después de la cena. Voy a leer algo y después aprovecho la lectura para repasar lo que hemos visto. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, y voy a leer los 3 primeros versículos. Ya hemos orado para que Dios bendiga su palabra, oró Juanchi, así que confiamos en la respuesta de Dios a esa oración. Capítulo 1, versículo 1 dice la revelación de Jesucristo. Ahí, si leyéramos griego, diríamos el Apocalipsis de Jesucristo, pero no, como no sabemos leer griego, decimos la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, basándonos en esta lectura, ahora sí repasamos lo que dijo Dani el 15, cortito el título nada más, no es que vamos a hacer un repaso de todo lo que dijo. Ese día nos habló de la trascendencia de la profecía, ahí en el versículo 3 que acabamos de leer, hay una bienaventuranza para el que lee, para mí que estoy leyendo ahora, para los que oyen, que son ustedes, pero sobre todo hay un y, o sea, hay que hacer las 3 cosas y guardar las cosas que oímos. Hubo una pregunta muy personal que leía Dani del texto, que el Señor guarda una corona para todos los que aman su venida. La pregunta es, para mí, si amo ese momento, si deseo ese momento. Si esa componente no está, todo lo que estudiemos va a ser no diría una pérdida de tiempo, va a ser peor todavía, va a sumar condenación o vergüenza para el tiempo de la venida de Cristo. Pero tenemos que amar la venida del Señor, amar al Señor. El primer versículo que leímos, el 1:1, dice la revelación de Jesucristo. Y de eso nos habló Kevin el sábado pasado. Se trata, toda la profecía, no de tener una secuencia de eventos futuros encadenados y claros con un diagrama del mapa mundial de cuándo va a venir el Señor, qué país va a atacar a quién, cómo van a rodear a Jerusalén, quién va a ser el anticristo, de dónde va a venir, cuál es la bestia, cuál es el falso profeta. Bueno, todos esos detalles, las copas, si ya se empezaron a abrir los sellos o todavía no. Bueno, si nos metemos ahí y pasamos por alto esto, que es la revelación de Jesucristo, también vamos a estar en problemas. Por eso era importante establecer esto. Todo lo que veamos de acá en adelante, absolutamente todo, tiene que ver con quién es Jesucristo y la revelación de Él. Su gloria, en qué posición de glorificación está ahora, que viene su reino de justicia, que va a derrotar a todas las huestes de la tierra que se le opongan y del enemigo, que va a derrotar al dragón. Por el poder de la cruz también va a restaurar y revincular todas las cosas con Él y va a ser todo como en el estado primitivo, cuando fue en la creación, pero todo tiene que ver con Él.
Todo tiene que ver, todo lo que está escrito, toda la revelación tiene que ver con Él. Y hoy vamos a ver un tercer punto de esta introducción y es, ¿para quién es esta revelación? Y la respuesta la leímos, no sé si se dieron cuenta, si no la pasamos de largo, puede pasar, a mí me ha pasado, pero dice ahí que la revelación de Jesucristo que Dios le dio es para manifestar ¿a quién? A sus siervos. Las cosas que deben suceder pronto. Así que el objetivo del encuentro de hoy es subrayar que si estás ahí, buenísimo, Dios revela a sus siervos, si sos su siervo, Dios revela a su siervo lo que va a suceder pronto, pero si no estás ahí, de nuevo, estás afuera. No te va a pasar de largo. No vas a recibir nada en todo el estudio que vamos a tener este año. Cuando decimos sus siervos, me voy a tomar un lapso de tiempo para que ustedes me digan, vale hacer trampa, que es decir, vale googlear o preguntarle a la IA, al chat GPT, lo que quieran, ¿cómo definirían siervo? ¿O cuál es la definición de siervo? ¿Qué es un siervo? Una palabra que usamos poco. El que sirve, bien. La palabra original tiene que ver con alguien, imagínense en la época, en la antigüedad, cuando una persona tenía siervos, ¿sí? Que lo atendían. Pueden buscar, ¿eh? Tengo agua para rato, así que los espero. Bien, alguien que está a las órdenes de otro y, por lo tanto, cuando le da la orden, tiene que ir y cumplirla. La palabra original es doulos, que es un poco más fuerte que lo que entendemos como el que sirve, sino es ya una posición de casi esclavitud. Diríamos un empleado ahora, no. Bueno, un empleado es alguien que tiene que hacer lo que su jefe le dice, pero acá es un estado permanente. El empleado se va a su casa, el siervo vivía ahí. Bueno, así que un siervo es, ¿alguien encontró otra definición que la quiera compartir? Bien, trabajaba por el sustento diario, el lugar para dormir, la comida. En la época feudal eran los vasallos que estaban en la tierra que era el señor feudal, pero eso, solamente trabajaban para tener el alimento, bien, Nancy, el sustento diario. Bueno, los siervos, por lo tanto, del Señor son aquellos que le obedecen. Es así de sencillo, que cuando Él manda, lo hacen. Y son suyos, le pertenecen. Así que guardemos esto en el corazón porque sobre esto vamos a meditar. Si no sos siervo, Dios hace un milagro, una maravilla. Bueno, si sos siervo también, pero vamos primero por el lado negativo. Si no sos siervo, Dios hace algo especial que es bloquear, ocultar, tapar, velar la revelación que sí da a sus siervos. ¿Se entiende? Acá dice que esto es para manifestar a sus siervos, pero está escrito acá. Está en la palabra de Dios. Lo lee alguien que no es su siervo y no le manifiesta nada. Lo lee alguien que es su siervo y recibe una manifestación de parte de Dios. Es lo que está diciendo el texto. Para reforzar esto, vamos a ver este milagro con connotaciones complicadas, que Dios esconde las cosas a algunas personas y las revela a otras. Vamos entonces al segundo texto para leer hoy, Isaías capítulo 29. Versículo 10.
está hablando Dios a una nación, al pueblo de Israel, rebelde, que ahora vamos a ver de qué manera Dios veía que se acercaban a Él. Y dice que el Señor, Jehová, derramó sobre vosotros, lo da en muchas figuras, para que podamos entender lo que hace Dios con los que no son sus siervos. El Señor derramó sobre ustedes, le dice Isaías al pueblo, espíritu de sueño. ¿No? ¿Alguna vez han estado en una clase y están con espíritu de sueño? ¿Y qué les queda? Bueno, eso. Derramó espíritu de sueño. Cerró los ojos de vuestros profetas. Puso un velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión, de nuevo, otra figura, como las palabras de un libro. En esa época los libros eran rollos que está sellado, que no se puede abrir. Dice, tomá, acá está la información, pero está cerrado. Si le dieren ese libro a alguien que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo. Es un libro que está sellado. Y si sabe leer, y si no sabe leer, dirá, no sé leer. Así que son todas figuras de algo, de una operación que Dios hace. Fíjense que el sujeto de la acción de hacer todo esto es Dios. Dice pues el Señor, versículo 13, porque este pueblo, y ahí está la razón, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por eso, por tanto, he aquí, yo voy a excitar la admiración de este pueblo, y acá dice, con un prodigio, con un milagro, con una maravilla grande y espantoso. Y dice, porque perecerá, o como dice la forma en que lo cita Pablo, dice, se me fue la palabra, destruiré, si no recuerdo mal, la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia o el entendimiento de los entendidos. De nuevo, es algo que hace Dios, pero da la razón. Y la razón que da ahí en el versículo 13 es, su corazón está lejos de mí. Y cuando el corazón está lejos, Dios pone este velo para que las cosas de Él no sean reveladas. Daniel, el profeta Daniel, es llamado muchas veces muy amado. Cuando se le aparece el ángel dice, Daniel, muy amado. Y se le revelan cosas a Daniel. Porque es una persona que ha estado cerca del corazón de Dios. Su corazón ha estado cerca de Dios y Dios lo llama muchas veces muy amado. El otro que recibió una revelación especial es el apóstol Juan. Y el apóstol Juan se reconoce a sí mismo como el discípulo amado. Se refiere a él como algo muy cariñoso, el discípulo al que Jesús amaba. Bueno, un corazón cercano recibe la revelación de Dios, pero si el corazón está lejos, si el corazón está distante, aunque la boca esté cerca, aunque el ritual esté, la asistencia esté, la lectura esté, el formato exterior esté, pero el corazón no, el Señor dice, yo no voy a revelar nada. Al revés, voy a hacer el proceso opuesto, voy a ocultar mi revelación. Isaías 57 dice 57:15 dice de quién está cerca Dios. Si lo podemos poner ahí, así no lo busco o no lo buscan ustedes. Así dijo el alto y sublime, que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito
en la altura y la santidad. Altura y santidad. Y dice después, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que a los corazones distantes, Dios les pide esto. Hay una recomendación que hace Daniel, lo ha hecho muchas veces desde acá y también por ahí en las charlas más personales, que es que anotemos los versículos de la Biblia, los escribamos. En la medida que uno los va leyendo, que los transcribamos a un cuaderno. Porque cuando uno escribe, las palabras no pasan de largo. Por ahí uno lo lee, lo va leyendo, y un montón de cosas en el apuro, bueno, el cerebro las filtra, pasan de largo, pero en la medida que uno las escribe, el cerebro se ve forzado a pensar en cada una de las palabras que estoy transcribiendo, porque las tengo que escribir. Y eso hace que algunas palabras a veces salten de una manera que de otra forma quizás pasarían desapercibidas. Dios habita en la santidad, pero también dice que habita con el de corazón quebrantado y humilde. Por lo tanto, lo que hace Dios con un corazón quebrantado y humilde es santificarlo, porque si no, no podría habitar ahí. Bueno, ese es el evangelio glorioso que tenemos, porque cuando ustedes leen cada uno de los evangelios, cuando leen el libro de los Hechos de los Apóstoles, la palabra manda: arrepiéntanse, arrepiéntanse, quebranten el corazón, humillen el espíritu, porque el Señor quiere venir a habitar ahí. Por eso hay gozo en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente, porque Dios tiene la oportunidad de consumar su deseo, que es venir y habitar en una persona. Lo tiene desde la eternidad. Dice, mis delicias son, dice Proverbios 8, con los hijos de los hombres. El Señor quiere habitar con los hombres. Es lo que hizo en Edén, es lo que busca cuando se predica el Evangelio. Quiere estar en cada una de las personas. Y por lo tanto es hermoso cuando nosotros somos esos agentes. Lo dice la palabra, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que les dicen a otro: arrepentite, porque Dios quiere perdonar, quiere hacerte santo, quiere venir a habitar en tu vida, y por la obra de Cristo en la cruz lo puede hacer. Volviendo ahí a Isaías 29, el versículo 14, que acabamos de leer, lo va a citar Pablo. En 1 Corintios 1, ahora vamos a ir ahí. Pero lo vamos a decir de otra forma antes de ir a esa lectura. Hay un texto de Mateo 11, 25 que dice así. El contexto es el siguiente. El Señor acababa de predicar en toda la región del mar de Galilea y muchos no le creyeron. Había hecho señales, había hecho sanidades y muchos no creyeron. Y ante ese evangelismo de que el Señor presentándose como el Mesías, mostrando las credenciales de quién era, y ante todos los que no creyeron, el Señor, en lugar de enojarse e irse a otro lado, dice: te alabo, Padre, porque escondiste. Y de nuevo, ahí hay una acción de Dios. Dios escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños, a los que se humillan. El Señor dijo que puso un niño en medio de los discípulos y dijo: el que se humilla como un niño como este, ese es el mayor. Y si uno no se pone en esa condición, no va a entrar al reino de Dios. Así que Dios lo dice de muchas maneras. Bueno, volviendo al texto de Isaías 29:14, vamos a leerlo
ahora, tercer texto que vamos a leer, en la carta de Pablo a los Corintios, 1 Corintios 1. Versículo 18. Dios dice así, la palabra de la cruz, o Pablo dice así, inspirado por Dios, la palabra de la cruz es una locura. ¿Pero para quién? Para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, la palabra de la cruz es un poder de Dios. Pues está escrito, y ahí cita el texto de Isaías que ya leímos, que Él va a destruir la sabiduría de los sabios y desechar el entendimiento de los entendidos. Y Pablo se pregunta, ¿no enloquecido, versículo 20 al final, ¿no enloqueció Dios la sabiduría del mundo? Lo que para el mundo parece algo razonable, para Dios es una locura. Y lo que para el mundo es una locura, para Dios es su sabiduría y su poder. Da ganas de leerlo a todo, de leer todo el pasaje, pero voy a ir salteando. 22. Los judíos, el pueblo de Israel, pedían señales, pedían credenciales. Y de hecho Dios se las dio, pero las ignoraron. Los griegos buscaban sabiduría, y de hecho Dios se las dio, pero no como ellos querían. Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es un tropezadero. Pensaba en la palabra tropezadero, que no es una palabra común que tenemos, ¿no? Imagínense ir de excursión a un tropezadero, ¿no? A un lugar donde el objetivo es que tropecemos. Bueno, para los judíos, Cristo es un tropezadero. Así como en un merendero se va a merendar, en un tropezadero se va a tropezar. Para los judíos es eso. Es la bendición de Dios, es lo que los hace tropezar. Es como una inconsistencia. Lo que Dios dio para bendición, para ellos es condenación. Y para los gentiles es una locura. Es una locura que Dios salve por medio de una persona que fue crucificada. En la antigüedad había representaciones provocadoras, ridiculizantes del cristianismo, como un burro crucificado, haciendo referencia a la locura de la cruz. Y todavía en la actualidad, los hombres más inteligentes del mundo, doctores con postdoctorado, especialistas en biología, niegan al Creador, por ejemplo. Y no pueden admitir, les parece una locura, que Dios sea el torturador de su propio Hijo para nuestra salvación. Y así lo plantean. Lo plantean con un lenguaje crudo y duro, que de hecho Judas dice que el Señor va a castigar en el tiempo del fin. Bueno, y después de ahí, del versículo 26 al versículo 28, Pablo habla de que Dios eligió, no sé si se acuerdan la lista, lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo que no es. En su sabiduría, Dios nos eligió a nosotros para mostrarle al mundo lo poderosa que es su sabiduría, lo poderoso que es el Señor Jesucristo, porque dice el versículo 24 que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Es Cristo, es lo que dijo Kevin el domingo pasado. Es Cristo, la sabiduría que buscamos, la revelación que buscamos es Cristo, para que nadie se jacte, dice el versículo 29, en su presencia. Para que nadie se jacte en su presencia. Pero esto que no éramos,
lo vil, o esto que éramos, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, Dios lo revirtió cuando nos convertimos. Y dice el versículo 30, pero por Él, por la obra de Dios, están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios para nosotros. Ahora que éramos todo lo que dijimos, ahora en Cristo, Él nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención para gloriarnos en Él. Nos salimos de ahí, nos salimos de Cristo y perdemos todo esto. Nos ponemos un poquito lejos de Dios, nos alejamos de Él y tenemos experiencia en nuestra vida de haberlo hecho. Creo que todos tenemos algún momento donde nos hemos alejado del Señor. Nos ponemos un poquito lejos de Él y perdemos, corrompemos la sabiduría. Es lo que le pasó a Satanás. Tenemos en la palabra revelado que Satanás corrompió su sabiduría. Ezequiel capítulo 28, versículo 17, dice, se enalteció tu corazón, corrompiste tu sabiduría. Nos vamos un poquito de esa posición de humildad y arruinamos la sabiduría, la revelación que Dios nos quiere dar. Damos vuelta a la página y voy a leer el cuarto pasaje, capítulo 2, versículo 6 de 1 Corintios. Y Pablo dice que, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Una sabiduría que está, cuesta decirlo, fuera del alcance de Satanás y que está al alcance de nosotros. No sé si llegan a percibir lo que Dios nos está sirviendo. Una sabiduría que no tiene Satanás, que no puede acceder a Satanás, pero que ustedes y yo sí podemos acceder. Sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría oculta, que no es para todos, es para sus siervos. Dios predestinó para nosotros antes de los siglos, para nuestra gloria. ¿Quién se lo cree? Ese texto. Que Dios preparó, no para los intelectuales, no para los que pasaron por un instituto bíblico, no para los que dedican horas viendo videos del tema en YouTube, no para los que estudian la palabra pero su corazón está lejos de Dios, para sus siervos, para la gloria de sus siervos, Dios preparó una sabiduría que está oculta para todos los demás. Una sabiduría que, dice el versículo 8, que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si hubieran conocido esa sabiduría, nunca hubieran crucificado al Señor. Cuando Satanás pensó que ganaba crucificando a Cristo, Dios estaba teniendo la victoria más grande sobre Satanás y sobre el pecado. En el Apocalipsis tenemos al Cordero venciendo al dragón. Pensando Satanás, el dragón que destruía al Cordero que iba a ser sacrificado, Dios en su sabiduría lo destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, como dice Pablo en Hebreos. Y dice el versículo 10, es como que no sé si les pasa a ustedes, pero uno lee cada versículo y se quiere quedar ahí procesándolo, ¿no? Bueno, tarea para el hogar o para la célula. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Bueno, salté el 9, que son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, para los que le aman. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu.
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Se dan cuenta que esta es una revelación espiritual? Hay algo que Dios comunica de su misma esencia, porque dice después, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Y así pasa con Dios también. Nadie puede conocer las cosas íntimas de Dios, si no es a través del Espíritu de Dios que conoce la intimidad de Dios y las quiere revelar. Y nosotros, dice Pablo en el versículo 12, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que podamos saber lo que Dios nos ha concedido. Dios nos ha concedido, pero no se puede percibir, no hay manera de percibirlo, si no es a través del Espíritu de Dios. ¿Y qué lugar más adecuado para ir a verlo, la obra del Espíritu Santo, que el Evangelio de Juan? Y vamos ahí para terminar. Juan, iba a decir gasta, Juan usa, invierte el capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 y capítulo 17 de su Evangelio. 5 capítulos de 21, casi un 25% de todo lo que nos transmite Juan, lo usa para contar lo que Jesús habló la noche que fue entregado. 5 capítulos, donde tiene esa charla íntima con los suyos, con los discípulos. Y en el capítulo 14, 15 y 16 habla del Espíritu Santo. Voy a leer solo algunos textos. Este ya es el último pasaje. 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál era la definición de siervo? El que obedece, ¿no? El que hace lo que el Señor manda. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Podemos darle las vueltas que querramos, pero el que tiene los mandamientos y los guarda, el Señor dice, otro no, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y fíjense lo que dice ahí, y me manifestaré a él. Y la pregunta natural que surge es la que está en el versículo que sigue. Yo, si hubiera estado ahí, hubiera hecho la misma pregunta, la que hace Judas, no el Iscariote. Dice en el versículo 22, Señor, ¿cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser que te manifiestes a nosotros y no al mundo? Y el Señor le vuelve a decir lo que ya les había dicho en el versículo 16, que yo lo salteé. Dice, yo les rogaré al Padre, dice el versículo 16, que es anterior, perdón, que retroceda, y os dará otro consolador, otro abogado, alguien que esté con ustedes para siempre. ¿Y quién es ese? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y ahora sí vamos a lo que le dijo Jesús, versículo 23, lo que le responde a Judas y a todos. El que me ama, otra vez, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y esa es la manifestación. Vendremos a Él y haremos
morada con Él. En el capítulo 15, el Señor usa una figura que es más que una figura, que el Señor hace referencia a algo del Antiguo Testamento, donde Israel era una vid, la vid del Señor. Pero el Señor se pone Él en ese lugar y Él dice, yo soy la vid. Yo soy la vid verdadera. No es Israel, yo soy la vid verdadera. Y habla algo que creo que lo tenemos todos incorporados, que separados de Él, dice el versículo 5, nada podemos hacer. Entonces, todo lo que vamos a estudiar este año, de la segunda venida del Señor, separados de Él, es inaccesible. Dios se va a ocupar de que sea inaccesible, porque lo que Dios quiere es que estemos en comunión con Él. Que el Espíritu que fluye en Él, que fluyó en Él cuando estuvo en esta tierra, el Espíritu Santo, fluya también en nosotros. ¿Sí? Es la savia de la vid. Dice, ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. Y si el pámpano no está en la vid, se seca y no lleva fruto. Pero si está, la misma savia, el mismo Espíritu del Señor Jesucristo está en nosotros y por lo tanto produce el fruto. Versículo 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y acá ocurre un milagro sorprendente, porque esta es la definición de siervo, ¿no? Alguien que hace lo que otro le manda. Imagínense yo le diga, qué sé yo, a Mateo. Mateo, vos sos mi amigo, pero tenés que hacer todo lo que yo te mando. Es una amistad buenísima para mí, ¿no? Pero el Señor lo que nos está diciendo acá es que a sus siervos los hace sus amigos. Porque fíjense lo que dice el versículo siguiente. Ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no tiene una relación íntima con su Señor. No sabe lo que hace su Señor. No sabe qué piensa, no sabe cuáles son sus objetivos. No sabe por qué da una orden o por qué no. Pero el Señor dice, yo no los voy a llamar siervos, van a ser mis amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. En esa relación de intimidad que empieza con un corazón obediente, cercano al Señor, termina siendo una relación de intimidad y de amistad con quien es nuestro Señor y amigo. Un texto más, capítulo 16, versículo 13, para reforzar que esto es así, que el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bueno, ¿alguno quiere ir en contra de la voluntad de Dios y tratar de saberlo sin el aporte del Espíritu Santo? Bueno, es un camino que ya sabemos de antemano que nos va a llevar al fracaso. Hay que estar cerquita de Él, hay que estar con su Espíritu fluyendo y habitando en nosotros para que estas cosas las podamos recibir y Dios se manifieste a nuestra vida con quién es Él y lo que va a hacer para manifestar su gloria. Hago un resumen, ya terminando. ¿A quiénes? En todo lo que leímos, yo marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas de a quiénes Dios va a revelar
al Señor Jesucristo. La primera es a sus siervos, lo leímos. La segunda es a los que están cerca de Él, a los que no tienen un corazón distante. La tercera es a los que se humillan y se quebrantan, porque Dios va a habitar en un corazón humillado y quebrantado, no en otro lugar. Ahí Dios limpia, santifica y va a habitar por la obra que hizo Cristo en la cruz, al que se humilla y se quebranta. A los que se hacen como niños, que es otra figura, son como ángulos que describen perspectivas distintas de una misma cosa. A los que tienen el Espíritu Santo y a sus amigos. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham fue llamado, dice la palabra, que fue llamado Abraham amigo de Dios. Y Dios dice, en un momento Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Y se aparece en manifestación en formato de ser humano, con dos ángeles también, en forma de varones, y los tres se aparecen a Abraham. Y van caminando rumbo a Sodoma, y donde vivía el sobrino de Abraham. Los dos ángeles se adelantan y se queda hablando Abraham con quien sin duda es el Señor Jesucristo. Es Dios en un formato de hombre. Y se hace esta pregunta, Dios, ¿encubriré yo a Abraham lo que he de hacer? Y dice, no dice no, pero obviamente la respuesta es no, porque después Dios le cuenta lo que va a hacer. Y cuando le cuenta lo que va a hacer, el corazón de Abraham, que es un corazón sensible, se pone a orar. Bueno, estas son características que tenemos que tener para que Dios nos hable durante este año con respecto a su venida. No sé si lo he logrado transmitir, si lo han percibido, pero la idea es esta. La mesa está servida. Esta sabiduría inaccesible para Satanás está servida para nosotros. No todos vamos a beber, no todos vamos a alimentarnos, no todos vamos a procesar esto. No porque no seamos capaces, no porque no estemos dotados intelectualmente, sino porque no estamos cerca del Señor. Él vino para eso, Él murió en la cruz para eso, para reconciliarnos con Dios, para acercarnos a Dios. Y si no cumplimos con eso, todo lo demás se cae y se desvanece. Ahí está. Dios está dispuesto a compartir sus tesoros con los que están cerca. En una ocasión el Señor, invitado por un fariseo que también era un gobernante, va a comer con él y él observaba cómo se sentaban a la mesa y tiene una enseñanza respecto a dónde uno se tiene que sentar cuando te inviten a un banquete. Y uno le grita, uno de los que estaba ahí, bueno, le grita, no sé si le grita, yo me imagino que le grita, que era una mesa grande y le grita desde otro lugar, le dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Como diciendo, bueno, está bien todo lo que enseñás, pero la bienaventuranza es esa, poder participar del pan en el reino de Dios. Y el Señor, a partir de ahí, les cuenta una parábola. Dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y le cuenta cómo los que fueron convidados rechazaron la invitación. Yo quiero que perciban hoy que Dios nos invita a participar de su revelación, del mismo Señor Jesucristo. No se trata de quién está capacitado para entrar al reino de Dios, como sugería con bienaventurado el que logre estar allá. El Señor dijo, un hombre hizo una cena, el padre de familia hizo una cena y convidó a muchos. Los que no están es porque rechazan la invitación.
La mesa está servida, el Señor invita y dice que envió a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Así que, de parte del Señor, que nos quede esta invitación. Un hombre que es nuestro Dios convidó a muchos y nos dice, vení, ya está todo preparado, acércate y disfruta de la sabiduría que Dios quiere dar a los suyos, a sus siervos, a sus amigos, a los que les dio el Espíritu Santo para revelarle todas las cosas, a los que se humillaron delante de Él. El Señor los recibe, los bendice, los glorifica, nos glorifica. Bueno, que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar. Querido Señor, que por tu Espíritu podamos percibir tu cariño, tu disposición en la invitación a compartir de tu gloria, de tu gracia, de la misma gloria del Señor Jesucristo. Y que abras nuestros ojos, por favor, para que veamos lo que nos estamos perdiendo, lo que nos estamos recibiendo. Y que podamos buscarte más, acercarnos más, para tener esa vida que vos nos querés dar plena, en abundancia, sin que falte nada de lo que vos querés para nuestras vidas. Para que llevemos fruto, porque en eso es glorificado tu nombre. Que llevemos mucho fruto. Que podamos permanecer, por favor, Señor, en Cristo. Y si hay alguien acá que todavía no quebrantó su corazón y no se humilló, que pueda entender que ahí y solo ahí está el secreto para que Dios perdone y santifique el corazón. Dios no desprecia el corazón quebrantado, a un espíritu, a un corazón contrito, a un espíritu quebrantado, a los que se acercan de verdad. Por la obra de Cristo en la cruz, Dios puede perdonar, limpiar y venir a vivir y dar los tesoros que Él tiene preparados. Que sea así, Señor, que ninguno en esta noche se vaya sin la experiencia personal de conocer a Cristo. Te pedimos todo esto, Señor, confiando en tu gracia, en tu misericordia, en el nombre precioso de Jesús. Amén.